Dios le bendiga, familia. Amén. Damos gracias al Señor. Aunque Logos está en el sur, Ciudad de Dios en el norte, ambas iglesias están unidas en colaboración y también por la amistad, ¿verdad?, que tengo con el pastor Félix. Es mi amigo personal. Colaboramos juntos en Endos. No sé si es que él no se puede librar de mí o yo de él. No sé cuál de las dos, pero como quiera, le damos gracias al Señor, por lo cual me hace mucho bien, porque estar aquí es como estar en mi iglesia local. ¿Está bien? Así que por favor, yo les voy a pedir que vayamos a la primera carta de Pedro, al capítulo 1. Nosotros vamos a estar predicando bajo el tema Una esperanza viva. La porción del capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Pero yo voy a leer el versículo 3 y a la medida que vayamos exponiendo la palabra del Señor, navegaremos en todos los demás versículos. ¿Está bien? Versículo 3 dice de la siguiente manera, el versículo que voy a leer para orar y luego empezar la exposición de la palabra del Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque hemos tenido el privilegio de poder cantar alabanza, Señor, a ti y glorificar tu nombre. Pero eso no es posible si primero tú no hubieses redimido nuestro corazón y nos hubiese dado un corazón nuevo. Y te damos gracias por eso. Ahora, Padre, nosotros te pedimos, Señor, en la exposición de tu palabra, que tú me ayudes a exponerla con fidelidad, con pasión, pero también con amor. Y sabiendo que aunque bien es cierto, nosotros tenemos la responsabilidad de ser fiel a tu palabra, pero el que hace efecto en los corazones es el poder del Espíritu Santo. Así que, Padre, en ti confiamos, que tu palabra en esta mañana hará lo que es conforme a tu voluntad. Todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en forma de introducción, permítame contar una experiencia que yo tuve la primera vez que yo viajé a Cuba. Eso fue como hace 2 años atrás, donde fuimos, o junto conmigo fueron 2 pastores más. Aunque Cuba no prohíbe totalmente el cristianismo como otros países, sí hay cosas que te hacen, o en aquel momento que se había cumplido, creo que como 2 años de una revuelta que había sucedido, sí habían cosas que nosotros experimentamos en ese viaje que nos hacía sentir inseguros como cristianos allí en Cuba. Para empezar, en aquella ocasión nosotros no pudimos, como pasó esta segunda ocasión, entrar con una visa religiosa, sino en aquel momento nosotros tuvimos que entrar como si fuésemos turistas. Y recuerdo, llegando allá a Cuba, donde está, ¿verdad?, todo el aeropuerto, a uno de los pastores que andaban con nosotros lo detuvieron por mucho tiempo haciéndole una serie de preguntas más particulares: a dónde iba a ir, dónde era que iba a vacacionar. Gracias a Dios a mí no me pararon. Yo estaba del otro lado observándolo cómo él iba cambiando de colores. Él es trigueño, se puso completamente blanco. Y entonces mientras él le hacían todas esas preguntas, yo estaba por acá. Me daba un poco de risa verlo también, la cara que tenía. Pero así comenzó nosotros llegando a Cuba, pero ahí no terminó el asunto. Cuando el pastor que nos buscó nos iba llevando al alojamiento, nos iba contando que teníamos que tener mucho cuidado de lo que hablábamos frente al administrador del alojamiento donde nos iban a quedar, por esa causa que le estaba diciendo. El gobierno tenía todas sus alarmas prendidas, pues se había cumplido 1 año de una revuelta que había ocurrido. Y la verdad que cada vez que íbamos a un lugar de comida o íbamos a un lugar, siempre la advertencia era la misma: tengan cuidado de lo que hablan, para qué vienen y cómo van a estar haciendo con las iglesias. Y todo eso nos hacía en aquella ocasión sentirnos inseguros. Sin embargo, mire lo que pasó. Al cabo de unos días, la cosa comenzó a cambiar. Pero la cosa cambió no porque las circunstancias cambiaron. La manera que nos sentíamos comenzó a cambiar al nosotros escuchar y ver lo que Dios estaba haciendo en Cuba. A la medida que pasaron los días, nosotros escuchando los testimonios de los pastores, viendo, por ejemplo, habían hermanos que se tardaban más de 6 horas desde donde ellos vivían, no por la distancia, sino porque en Cuba, por no ser un absoluto, por eso decir que la mayoría de la gente no tiene carro,
Para ellos tomar un autobús y llegar a una iglesia local, como usted hizo esa mañana, le tomaba más de 6 horas, porque tenía que entonces parar junto con todas las personas y todas las paradas que hacían. Y cuando nosotros comenzamos a escuchar ese testimonio de ellos, el testimonio de las familias, recuerdo la esposa de un pastor que es diabética, allá hay una escasez de alimentos, como ella tenía que, en vez de darse la medicina, la cantidad, tenía que hacerlo menos veces para que le pudiese durar, porque no había tanto medicamento. Y cuando yo los veía a ellos sirviendo con gozo, llegando a la iglesia, viendo lo que estaba pasando, eso fue lo que nos llevó a pasar de la inseguridad que teníamos a gozarnos al ver la esperanza que ellos tienen en Cristo. Y les hago toda esta historia porque algo similar ocurre en esta carta de Pedro. Esta primera carta de Pedro trata sobre la esperanza viva que tienen los cristianos a través de Cristo en medio del sufrimiento. Vamos un momento al contexto que lo vamos a encontrar en los primeros versículos y permítame que podamos leer juntos esos primeros 3 versículos que nos darán una idea mejor por qué se dijo lo que dijo, qué estaba pasando cuando Pedro escribió esta carta. Dice el versículo 1 al 3 de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación, el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. Cuando nosotros leemos esos primeros 3 versículos, nosotros sabemos que los sufrimientos que estaban experimentando estos cristianos, y sabemos que es cristiano porque Pedro se refiere a ellos como los elegidos, era un sufrimiento a causa de la persecución. En otras palabras, estos creyentes sufrían a causa de su fe. Por eso el versículo 1, Pedro hace referencia a sus oyentes como los expatriados. En otras palabras, creyentes que habían tenido que abandonar su patria a causa de sufrir persecución a manos de los romanos. Para que usted tenga una idea de lo que ellos tenían que enfrentar, permítame leer un comentario cultural donde dice lo siguiente: los romanos consideraban a los cristianos como ateos. ¿Por qué? Porque rechazar a los dioses paganos para ellos implicaba que eran ateos. Pero también eran acusados de caníbales. Por su reclamo de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, de eso lo acusaban. Pero no tan solo acusaban a los creyentes de eso, también los acusaban de incestuosos. Porque como la frase que ellos utilizaban es te amo hermana y te amo hermano, que si es cierto sabemos que es en Cristo, procuraba la acusación de los romanos. Entonces los cristianos estaban sufriendo en un mundo hostil. Y es en este escenario de sufrimiento por causa de su fe que Pedro, inspirado y la autoridad divina, les recuerda a estos creyentes en medio del sufrimiento que ellos tienen una esperanza viva. Y en los primeros 12 versículos, Pedro inicia su carta describiendo esa esperanza que ellos necesitaban recordar en medio del sufrimiento. Escuche bien, hermano. Aunque usted y yo no vivimos en un país que prohíbe el cristianismo, no es menos cierto que a un menor grado nosotros también experimentamos persecución o sufrimiento por causa de nuestra fe. A veces ese sufrimiento está en la familia. Cuando alguien se convierte y decide seguir a Cristo, por ejemplo, me viene a la mente ejemplos en mi iglesia local de padres que se convierten y comienzan entonces a instruir y a llevar a sus hijos al Señor. No es fácil. Y más si son hijos adolescentes, a veces tienen la resistencia de los hijos. Así que en cierto modo en la familia a veces nosotros podemos experimentar cierta persecución, sufrimiento a causa de la fe. Lo mismo también en el lugar de trabajo.
A veces cuando le decimos a los patronos, mira, si hay una ley o algún entrenamiento que tiene que ver con las leyes que hoy vemos que están pasando y decimos no queremos participar en eso, en el trabajo también se puede experimentar, en el lugar que vivimos. Por lo tanto, mis hermanos, escuche bien, solamente usted sabe su particularidad, pero lo que estamos seguros es que de una manera u otra nosotros experimentamos cierta persecución y cierto sufrimiento por nuestra fe. Pues en esta mañana yo quiero darte una gran esperanza. Tú necesitas recordar lo que Pedro le va a decir a esos creyentes y también nos lo va a decir a nosotros en medio del sufrimiento. Y en primer lugar, vamos a ver qué Pedro le recuerda a estos creyentes. ¿Cuál era la esperanza que ellos tenían en medio del sufrimiento? Y en primer lugar, mis hermanos, estos creyentes que sufrían debían recordar la gran salvación que tenían en Cristo. Vayan conmigo, por favor, al versículo 3. Mira cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Uno pensaría que las primeras palabras que Pedro les dirigiría a un grupo de creyentes que están sufriendo por causa de su fe sería: mira, lamento lo que estás pasando. Qué lástima lo que te está ocurriendo. Qué pena que tuviste que dejar tu patria, dejar tus bienes y mudarte. Pero sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros vemos el texto nos damos cuenta que la respuesta de Pedro dirigida a estos creyentes perseguidos fue alabar a Dios. Él les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿por qué Pedro alaba a Dios? Pedro alaba a Dios al contemplar la gran salvación de Dios, que tanto él como los creyentes que están siendo perseguidos tienen en Cristo. Y hay varias cosas que Pedro describe sobre esta gran salvación. En primer lugar, le dice y alaba a Dios porque le recuerda que la salvación que tienen en Cristo es el resultado de la misericordia de Dios. Mira cómo les dice: quien según su gran misericordia. Pedro le está recordando a estos creyentes y le enfatiza que la salvación de ninguna manera era el resultado o consecuencia de sus méritos o esfuerzos, sino únicamente por la misericordia de Dios. Pero no tan solo le está describiendo y le está recordando la salvación grandiosa que tienen en Cristo, sino también les recuerda que significa que somos nueva creación. Sigue diciendo: nos ha hecho nacer de nuevo. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos describe antes de Cristo muertos espiritualmente. Y Pedro, recordándole esta gran salvación, le dice: ciertamente antes ustedes estaban muertos espiritualmente hablando, pero ahora Dios por medio de Cristo le ha dado una nueva vida espiritual. Pero también les dice que en la salvación se nos ha dado una esperanza viva. Cualquier otra esperanza se desvanece, caduca, pero la esperanza que tenemos en Cristo, escucha bien mi hermano, es segura. Y para que no quede duda sobre eso, Pedro fundamenta esa esperanza en la resurrección de Cristo. Y termina diciendo: mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué Él les recuerda la salvación? Miren, posiblemente sucedió con esos creyentes como sucede con usted y conmigo. Cuando nosotros estamos pasando ya sea sufrimiento a causa de la fe o sufrimiento por cualquier otra razón, por cosas que hayan sucedido, que hayan sido injustas, cuando un creyente comienza a sufrir, comenzamos de alguna manera, aunque no lo decimos con la boca, porque nosotros sabemos muy bien decir lo correcto, el problema son los pensamientos, comenzamos de alguna manera a dudar de si Dios todavía nos está amando. Si Dios nos ama a pesar de lo que estamos pasando. Y eso estaba pasando con ellos. Y Pedro les recordó la gran salvación que tenían en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es la mayor muestra de amor que Dios nos ha dado. Como diría John Stott, si lo que buscamos es una definición de amor, no deberíamos buscarla en un diccionario, sino en el Calvario. Amados hermanos,
Los padecimientos por la causa de la fe en Cristo pueden quitarnos muchas cosas. Pueden a veces quitarnos la dignidad. Pueden quitarnos dinero, salud, amistades, amor de familiares. Pero debemos recordar que hay algo que no pueden quitarnos y es la salvación que tenemos en Cristo. Por eso me encanta, yo entiendo que lo cantan aquí, pero el himno Castillo Fuerte, hay una estrofa que dice: nos pueden despojar de bienes, nombre y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Todo lo material en esta vida nos lo pudiesen quitar mañana, pero la salvación y las bendiciones que recibimos en Cristo nunca fallarán, porque están sobre la base de un hecho histórico que es irreversible, que Cristo resucitó de entre los muertos, y como Él vive, nuestra esperanza es viva. Entonces lo primero que Pedro les recuerda a estos creyentes, que nos recuerda a nosotros, es en medio del sufrimiento, la gran salvación que tenemos en Cristo. Pero no es lo único que les recuerda, también les recuerda la herencia segura que tienen en Él. Versículo 4 al 5, por favor, vayan conmigo. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora Pedro le recordó que siendo ellos receptores de la gracia de Dios, de esta gran salvación, también tenían una gran herencia. Y describe esta herencia como una incorruptible, no puede perecer. La describe como una inmaculada, no puede contaminarse, no puede corromperse. Y dice que no se marchita, nunca se apaga su belleza. Y yo me imagino que al escuchar esta descripción de esta gran herencia, estos creyentes que habían sufrido persecución, que era la orden del día, que estaban perdiendo todo lo que tenían, habían tenido que dejar su país, sus pertenencias, todo lo que tenían, de pronto pudiesen haber pensado, bueno, pues de igual forma, cuán seguro está esta herencia que nosotros tenemos. Por eso Pedro sigue diciendo, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegida por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros tenemos como creyentes, en medio del sufrimiento, no tan solo recordar la gran salvación que tenemos en Cristo, sino una gran herencia que tenemos también. Y Pedro no tan solo nos describe esa herencia como lo hacen muchos otros autores en la Biblia, sino nos quiere dejar ver lo segura que la tenemos en Cristo, mi hermano. Mire, cuando usted compra un pasaje, usted acaba, y usted, ¿verdad? Aquí la esposa de nuestro hermano es el que no compra los vuelos y todo, porque si me dejan a mí cuando llega allá, hay un problema. Pero ella lo hace todo. Tenemos el vuelo, el lugar y todo. Ella a veces lo describe tan bien que a veces nos dice hasta para dónde vamos a pasar. Cuando usted compra un pasaje, usted acaba de reservar ese lugar en el avión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ese asiento no puede ser ocupado por otra persona. Si usted va allá y usted dice que es 3B y hay una persona, la persona tiene que salir. De hecho, la azafata va a ir a su lugar y va a decir, no, mira, ahí va fulano. Y eso es lo que Pedro está diciendo sobre nuestra herencia. Fue reservada para nosotros. Nadie nos puede quitar esa herencia. Nadie puede hacer eso. Pero aún como a veces somos nosotros, que se nos olvida la verdad y somos tan negativos, alguien pudiese decir y escuchar esta ilustración y decir, pero si se me pierde el boleto. Gracias a Dios por su palabra. Pues Pedro sigue diciendo que nuestra reserva en los cielos no se puede perder, no se puede echar a perder porque está segura en las manos de Dios, no en nuestras manos, sino que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, Dios nos protege para que podamos recibir nuestra herencia total cuando sea revelada en los tiempos. No es inmediata, pero es segura. ¿Y cuál es esa herencia que Pedro describe? Una vida eterna en la presencia del Señor.
Nuestra vida, mis hermanos, en la presencia de Dios será de duración ilimitada. No hay nada que pueda destruirla o quitarla, y nunca la belleza de Cristo dejará de ser. Gloria a Dios por eso. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que de una manera u otra, hoy tenemos algo y mañana no. Todo lo material puede existir hoy y no existir mañana. Usted puede haber gozado de una salud buena por mucho tiempo y mañana una visita de rutina puede cambiar ese panorama. Usted pudo haber logrado una serie de cosas en la vida, tiéndase casas, negocios, etcétera, etcétera, y mañana no estar. Pero la verdad bíblica es que el único lugar seguro para el cristiano se llama el cielo. Dios ha hecho del cielo el único lugar seguro para sus hijos. ¿Tú sabes cuál es el problema mío y de usted? Que muchas veces nosotros queremos hacer de cosas temporales nuestra seguridad. Pero la Biblia nos está recordando una y otra vez en sinnúmero de pasajes bíblicos que nada en este mundo puede darnos seguridad. Solamente la seguridad la tenemos en el cielo. Por eso es que cuando la Biblia describe el cielo, dice, allí no va a haber asesinos, ni morales, ni idólatras, ni la polilla, ni el orín corrompe, ni los ladrones entran y roban, porque ¿sabes qué? Allí es el único lugar seguro donde nosotros tendremos paz completa. Esto me recuerda una historia de unos misioneros que estuvieron sirviendo por más de 30 años en África. Ya estaban bastante mayor de edad, ya la salud le estaba jugando en contra. Y ellos deciden regresar a su país, que era en Estados Unidos. Y dice la historia que estos misioneros, antes de partir, estamos hablando de 1874, si no me equivoco, antes de partir, comienzan a enviarle cartas a todos sus amigos y a todos los colaboradores de su ministerio por más de 30 años. Le enviaron cartas a los pastores, le enviaron cartas a los miembros de las iglesias, le llevaron cartas a sus amigos y le dijeron, mira, tal fecha nosotros vamos a regresar a nuestra casa. A nosotros nos gustaría que todos ustedes estuvieran allí para que nos recibieran. Pues nada, ellos envían esa carta una semana de anticipación, sale su barco de camino a Estados Unidos y cuando ya se va acercando al muelle, ellos ven un montón de multitudes allí con pancartas, se escuchaba, aunque lejos, se escuchaban los gritos de la gente viniendo a recibir el barco. Yo entendía que lo estaban recibiendo a ellos. Cuando ellos se van acercando, se dan cuenta que en las pancartas, los nombres que habían no eran los nombres de ellos, sino que en ese mismo barco venía un presidente de los Estados Unidos que fue a hacer algunos negocios con ese otro presidente de otro país, y al que lo estaban recibiendo era él. Cuando estos misioneros llegaron en el barco, llegaron al muelle, no había una sola persona que estuvieran allí para recibirlos. Él regresa a su camarote, busca sus maletas y comienza a llorar y dice a su esposa, 30 años sirviéndole al Señor y ni una sola persona estuvo aquí cuando nosotros regresamos. Y las mujeres que tienden a ser más sabias, ¿verdad? Cuando Dios las usa, le dijo, mi amor, lo que pasa es que todavía nosotros no hemos llegado a casa. Esta no es nuestra casa es en el cielo. Y ese es el lugar seguro donde tú y yo estaremos. Pedro les recuerda a estos creyentes, mis hermanos, y nos recuerda a nosotros que es en nuestra casa el único lugar donde estaremos seguros. Y esa verdad tú necesitas recordártelo. Pero también Pedro les recuerda algo más. Les recuerda el propósito de las pruebas. Mira cómo sigue diciendo. Lean conmigo, por favor, versículos 6 al 9. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veáis, pero creéis en él, os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación para vuestras almas. Después de Pedro recordarle la gran salvación que tienen en Cristo, la herencia que tienen en él, no es difícil entender por qué Pedro les dice, regocíjense grandemente.
En la Biblia no es incompatible el sufrimiento y el gozo. De hecho, cuando nosotros escuchamos del gozo, casi siempre nos transportamos a Filipenses, donde dice regocijaos, siempre digo regocijaos. Pero a lo largo de la Biblia, el tema de regocijarnos y del gozo es medular en toda la Biblia. Los profetas siempre hablaron en el Antiguo Testamento sobre los juicios y que se regresaran, pero también hablaban de la felicidad. De hecho, tú tienes un Nehemías 8 que después que el pueblo se arrepintió le dijo, no llores más, no llores más, regocijen en el Señor. David dijo, Señor, tú has cambiado mi lamento en baile, porque no es incompatible las pruebas y el gozo. No es incompatible la persecución y el saber que podemos gozarnos en el Señor. No es fácil digerirlo, son otras cosas, pero no es incompatible. E imagínate estas palabras de Pedro a unos cristianos que están siendo perseguidos, y lo que Pedro hace es explicarle que las pruebas tienen un propósito mayor en la soberanía de Dios, y es probar nuestra fe. Él dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor. Dios prueba al creyente, no para él saber si nuestra fe es genuina, él sabe si nuestra fe es genuina. Él sabe en esta mañana aquí quién la fe es genuina y quién no, sino para que nosotros nos demos cuenta si nuestra fe es genuina o no. Y Pedro compara la fe con el oro, el cual algunos, ¿verdad?, eruditos dicen que lo que él estaba pensando en ese punto de función de 1063 grados para refinar el oro lo suficiente hasta que fuera útil. Cuando el oro se disuelve en el fuego, las impurezas flotan en el borde hasta que se eliminan. Eso es lo que se le llama la escoria, ¿verdad? No sé que esa palabra se usa a los boricuas para otra cosa, pero eso es de donde sale. Y lo que no es oro sube a la superficie y va quitando todo eso. Y después tú puedes ver cómo ese material queda sin ninguna de esa contaminación. Y de igual forma, mis hermanos, sucede con nuestra fe. El Creador está pacientemente purificando nuestra fe. Así que no desperdiciemos las pruebas. No desperdiciemos el cáncer. No desperdiciemos los conflictos familiares. No desperdiciemos las injusticias, porque Dios la está usando para purificar nuestra fe. Y Pedro les recuerda a esos creyentes que la fe de ellos está siendo purificada. Y él dice, luego que sea purificada, él dice, para que reciba alabanza, gloria y honor. Y aunque todavía no hemos visto la consumación de lo que nos espera, nosotros podemos confiar que un día veremos lo que Dios quiere hacer. Mire, cuando una persona no tiene a Cristo y sufre, nada bueno sale de esa aflicción. No hay nada bueno que salga de esa aflicción. Todo lo contrario, cuando una persona que no tiene a Cristo sufre, lo que tiende a pasar es que se endurece con Dios o se endurece con la fe. Pero en el caso de los cristianos, mis hermanos, todo lo contrario, nuestra fe sale probada. Porque realmente es ahí, mis hermanos, en el sufrimiento, que nosotros nos damos cuenta, en el dolor, que nosotros nos damos cuenta realmente dónde que está nuestra confianza. Yo no sé qué tipo de tribulación tú puedas estar experimentando en esta mañana. Pero una pregunta que estaría sobre nosotros es, en medio de la prueba, ¿está creciendo tu amor por Jesucristo? ¿Puedes gozarte a pesar de la aflicción? ¿O se ha apagado tu relación con el Señor? Porque depende en qué lugar estés, depende si tu fe recibirá alabanza, honor y gloria. Mi oración es que en medio de la prueba tú puedas glorificar a Dios. Déjame darte una nota de balance. Esto no quiere decir que tu respuesta inicial al sufrimiento sea, qué bien, qué bueno que me rompí un brazo, gloria al Señor, de verdad, qué chévere se siente, por favor. Es más,
Por más conocimiento que uno tenga, a veces la respuesta inmediata a las pruebas, a veces no ejemplificamos mucho el carácter de Cristo. Eso es una realidad triste, pero es una realidad. Pero lo importante es que aquellos que estamos arraigados en Cristo, al final, nosotros llegamos a la conclusión, sí Señor, lo que estoy pasando no es fácil, pero tú eres mejor que esto. De hecho, comenzamos a examinarse y decir, si comenzamos a gobernarnos desmedidamente esa situación, comenzamos a preguntarnos, bueno Señor, ¿qué pasa? ¿Habré puesto esto en tu lugar en vez de a ti? Y comenzamos a refinar nuestra fe. Y Pedro le está diciendo a ellos, como nos dice a nosotros, no desperdicie la prueba, porque la prueba al final va a quitar toda distracción dañina, todo lo que nos impide llegar a la meta, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el final. Y por último, mis hermanos, Pedro les recuerda algo, que ellos tienen una posición privilegiada. Mire cómo sigue diciendo versículo 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os ha sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Hay dos cosas que Pedro dice con relación y les recuerda a ellos de un privilegio que ahora ellos tienen por medio del Evangelio que les fue predicado. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre la gracia que vendría sobre nosotros por medio de Cristo. Pero todos esos profetas murieron sin verlo. Ya ellos lo saben, obviamente están en el cielo. Pero ellos murieron sin conocer esa esperanza. Dice que los mismos ángeles anhelaban ver la obra de la salvación de Dios. Y el punto es esto. Pedro lo que le está diciendo es, mira, si los profetas anhelaban el cumplimiento del Evangelio, los ángeles anhelaban verlo, ¿cuánto más nosotros debemos sentirnos agradecidos y privilegiados que hemos experimentado la salvación en Jesucristo? Entonces, mis hermanos, escuche bien, nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos un privilegio en Cristo. Cojo el salmista. Cuando el salmista dijo, tú has cambiado mi lamento en baile, él no tenía Romanos 8. Él no tenía la carta Apocalipsis para saber, como dijo un maestro de seminario mío, que le preguntaron, ¿y cómo tú resumes Apocalipsis? Que nosotros ganamos. Él no tenía Apocalipsis. Pero tú y yo ahora en Cristo tenemos promesas en su palabra que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos promesas, ¿cómo esto termina? Iremos a un lugar donde la injusticia nunca más reinará. Como dice Miguel, en el cielo no habrá verdad relativa, verdad absoluta es lo que va a haber. Y allí estaremos tú y yo. Y por eso nosotros tenemos un privilegio de poder gozarnos en Él a pesar de la tribulación. La pregunta obligada es cómo estamos expresando ese privilegio que ahora tenemos en Cristo. Podemos tener una esperanza viva en medio del sufrimiento. Martín Loyola decía que el peor testimonio del cristianismo es un creyente sin esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Aunque mañana atravesemos lo más difícil que podamos experimentar, ya sea a nivel personal o a nivel como iglesia, recuérdense en esto, ustedes tienen una esperanza viva. Damos gloria al Señor. Estemos puestos en pie, mis hermanos. Antes de orar, yo quiero que podamos reflexionar en dos cosas más, dos ideas generales, dos conclusiones que podemos ver de estos 12 versículos de manera general y que le van a hacer bien a nuestra alma en esta mañana. Es importante notar
que estos versículos que nosotros acabamos de ver, Pedro no le dice a esos creyentes algo que ellos tengan que hacer. Nuestra tendencia, cuando las cosas no están pasando como uno quiere, o el sufrimiento, es decir, ¿cómo yo puedo arreglar esto? Nuestra tendencia es a convertirnos en aquellos que podemos cambiar el rumbo de las cosas. Pero Pedro no hace eso. Pedro no le dice a ellos, hagan tal cosa. Solamente les recuerda lo que ya Cristo ha hecho a favor de ellos. Solo les dice que recuerden lo que ya son en Cristo. ¿Por qué? Porque la esperanza de estos creyentes y la esperanza tuya y mía, ya sea que tú estés pasando por una situación, si no la estás pasando, te voy a asegurar algo. La vas a pasar. Pues ya sea que la estés pasando, o que sabemos que eventualmente la experimentará, el llamado no es a que nosotros confiemos en algo que nosotros hagamos, que esa es nuestra tendencia humana, sino que confiemos en lo que ya Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros. Eso es lo perdurable. Eso no cambia. Y en Cristo Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos atravesar el sufrimiento. Dios nos ha dado el Consolador. Dios nos ha dado su gracia, su misericordia. Nos ha dado acceso al trono de la gracia para que podamos ir donde Él y orarle y pedirle al Señor, ayúdame. Nos ha dado la fe. Nos ha dado un lugar seguro, su soberanía en las pruebas. Y gracias a que estamos unidos en Cristo, es que nosotros tenemos esperanza. Mi llamado es, atesora esta verdad en tu corazón. En Cristo tienes una esperanza viva. Si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Si tú tienes todo y no a Cristo, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿A qué le vamos a temer? Si tenemos a Cristo. ¿A quién? ¿A qué le vamos a temer? Tenemos a Cristo. Estamos del lugar correcto. Ahora, de igual manera, si aquí hay amigos que están aquí que nos visitan, tú necesitas una esperanza. Entonces te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que tú no puedes ganar por méritos propios, porque esta esperanza es por pura gracia. Tú no la puedes ganar. Pero por otra parte, la buena noticia es que si tú vienes en esta mañana con una convicción en tu corazón que necesitas una esperanza mucho más allá que lo que tú has ido hasta ahora y te has fallado, tú puedes venir delante del Señor hoy en arrepentimiento y decirle, Señor, yo me arrepiento de mi pecado, porque mi pecado me separa del Dios de la esperanza. Pero yo me arrepiento delante de ti y creo que Jesucristo, aquel al cual estos creyentes pusieron la esperanza, puede ser mi esperanza en esta mañana. Necesitas que Cristo te salve primero, que te cambie, que te transforme, que te dé un nuevo nacimiento espiritual. Y todo eso es posible por medio del arrepentimiento y la fe. Pero hoy mismo, tú puedes salir con esperanza en Él. Hoy mismo. Que el Señor haya escuchado nuestro ruego y que nos llene de misericordia en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. En primer lugar, porque los creyentes luchamos de una manera u otra para que la verdad reine en nuestros corazones en el momento de la tribulación. Cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas por la causa que sea, aunque principalmente Pedro está hablando del sufrimiento, la causa de la fe, por creer en Jesucristo. Pero cuando viene el sufrimiento, lo primero que sucede es que se nubla nuestro entendimiento de lo que sabemos de ti, Señor. Pero en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra, tú nos has recordado quiénes nosotros somos en Cristo. Porque lo que importa no es lo que pasemos, lo que importa es lo que somos en Cristo. Y si somos tus hijos, hemos obtenido esta salvación por gracia, tenemos una esperanza futura que nos purifica en el momento presente. Tenemos un privilegio, sabemos que las pruebas no tienen el propósito de matarnos, el propósito es purificarnos, hacernos más a la imagen de Cristo. Y si esas verdades, Señor, hoy, por medio de tu Espíritu Santo y la compasión que tú tengas con nosotros,
sean selladas en nuestros corazones, Señor. No quiere decir con esto que no vamos a tener un sentimiento de pena, de dolor, pero tendremos gozo en medio de las situaciones difíciles. Glorificaremos a Dios, porque aún en medio de esa situación, como dijo Jesucristo, cuando por mi causa sean vituperados, sean ultrajados, se pueden gozar en Él. Y lo que queremos, Señor, ser creyentes, pero ser también una iglesia que aunque tengamos que enfrentar situaciones difíciles, podamos decir, con todo y eso, yo me gloriaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré en Él, porque las pruebas no nos pueden quitar lo que Cristo nos ha dado. Nada nos puede quitar lo que Cristo nos ha dado. Podemos cambiar de muchas circunstancias, pero nunca cambiaremos de nuestra identidad en Cristo. Por eso podemos gozarnos donde quiera que estemos, Señor. Padre, recuérdanos esa verdad. En el momento difícil, recuérdanos esta verdad. Y de igual manera, Señor, como decíamos al final, si hay alguien que no está en Cristo, algo que es incomprensible entender ante los ojos del incrédulo es, ¿cómo es posible que esas personas pasen lo que pasen y con todo y eso puedan venir a reunirse un domingo a glorificar a Dios y a cantarle al Señor? ¿Cómo es posible que puedan perder familiares, perder salud, perder cosas y todavía puedan seguir viniendo, reuniéndose, glorificar al Señor, gozándose, sirviéndole al Señor? Hay una sola respuesta congruente y se llama Jesucristo gobernando en nuestros corazones. Él es la fuente de nuestro gozo y nadie puede quitar eso. Así que, Padre, nosotros tenemos más luz y diremos con más autoridad, tú has cambiado nuestro lamento en baile y en ti confiamos. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, mi hermano.